Un pueblo esclavizado. El contexto histórico de los hebreos en Egipto. En el antiguo Egipto, a orillas del majestuoso río Nilo, un pueblo sufría bajo el yugo de la esclavitud. Eran los hebreos, descendientes de Abraham, a quienes Dios había prometido una tierra propia. Los faraones, poderosos gobernantes de Egipto, los sometían a trabajos forzados y a una vida llena de penurias. La esperanza parecía desvanecerse con el paso del tiempo. Sin embargo, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. La opresión que sufrían los hebreos se hacía cada día más insoportable. El faraón, temeroso de su creciente número, había ordenado la muerte de todos los bebés varones hebreos. En este contexto de dolor y desesperanza, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Moisés. Un niño en el río. El nacimiento de Moisés y su salvación. Jocabed, una mujer hebrea, dio a luz a un hermoso bebé varón. Sabiendo el peligro que corría su hijo, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta de mimbre y lo dejó a la deriva en el río Nilo. Confiaba en que Dios lo protegería. La corriente llevó la cesta hasta el lugar donde la hija del faraón se bañaba en el río. La princesa, conmovida al ver al bebé, decidió adoptarlo como su propio hijo. Lo llamó Moisés, que significa salvado de las aguas. Entre dos mundos, la juventud de Moisés y su identidad. Moisés creció en la opulencia de la corte egipcia, educado en todas las artes y ciencias de la época. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces hebreas. Un día, mientras paseaba por la ciudad, presenció cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. La ira se apoderó de Moisés, y en un acto impulsivo, mató al egipcio. Temeroso de las consecuencias, huyó al desierto de Madián. Allí, se casó con Séfora, la hija de un sacerdote llamado Jetro, y se convirtió en pastor. Pasaron 40 años en los que Moisés vivió apartado de Egipto, reflexionando sobre su vida y su destino. La zarza ardiente, el encuentro divino y el llamado a la acción. Un día, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Intrigado, se acercó para observar el fenómeno. En ese momento, Dios le habló desde la zarza y le reveló su misión: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Moisés se sintió atemorizado y lleno de dudas. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y liberar a los israelitas?, preguntó a Dios. Dios le respondió: yo estaré contigo. Le entregó a Moisés un bastón milagroso y le prometió su protección. Sección 5. La ira de Dios, las plagas de Egipto y la liberación de los hebreos. Moisés, armado con la fuerza de Dios, regresó a Egipto junto a su hermano Aarón. Se presentaron ante el faraón y le exigieron la liberación del pueblo hebreo. El faraón, orgulloso y obstinado, se negó a escuchar las palabras de Moisés. Como respuesta a la negativa del faraón, Dios envió 10 terribles plagas sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre, las cosechas fueron arrasadas por la langosta, y la oscuridad cubrió la tierra. A pesar de las calamidades, el faraón se negaba a ceder. Finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, doblegó la voluntad del faraón. Con el corazón destrozado por la pérdida de su propio hijo, el faraón permitió a los hebreos abandonar Egipto. Sección 6. El Gran Éxodo, cruzando el Mar Rojo hacia la libertad. Guiados por Moisés, cientos de miles de hebreos abandonaron Egipto en una larga caravana. Llevaban consigo sus escasas posesiones y la esperanza de una vida mejor. Sin embargo, el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, los persiguió con su ejército. Los hebreos, al verse atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, se llenaron de terror. Pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, levantó su bastón y las aguas se dividieron, abriéndose un camino seco por el que cruzaron a salvo. Cuando los soldados egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogándolos a todos. Libres al fin, los hebreos entonaron cánticos de alabanza a Dios.
Sección 7. El Monte Sinaí. Moisés recibe los 10 mandamientos. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés condujo al pueblo hebreo a través del desierto hasta llegar al Monte Sinaí. Allí, Dios se manifestó ante Moisés y le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que serían la base de la ley divina y la moralidad para su pueblo. Los 10 mandamientos establecían los principios fundamentales de la relación entre Dios y el hombre, así como las normas de convivencia social. Estos mandamientos, grabados en piedra por la mano de Dios, serían la guía espiritual y moral del pueblo hebreo a lo largo de su historia. Sección 8. Un legado eterno. La importancia de Moisés en la historia y la fe. Moisés, el niño salvado de las aguas, se convirtió en el libertador de su pueblo, el mediador entre Dios y los hombres, y el legislador que recibió los 10 mandamientos. Su vida y su obra han inspirado a generaciones a lo largo de los siglos. La historia de Moisés nos enseña sobre la fe inquebrantable en Dios, la lucha por la justicia y la libertad, y la importancia de seguir los preceptos divinos. Su ejemplo de valentía y liderazgo sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan un mundo mejor. Sección 9. Conclusión. Inspiración para el presente y el futuro. La vida de Moisés, llena de desafíos y victorias, nos recuerda que Dios puede obrar a través de personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Su historia nos inspira a luchar por la justicia, a defender a los oprimidos y a confiar en la providencia divina, incluso en los momentos más difíciles. Que el ejemplo de Moisés nos impulse a ser instrumentos de paz, justicia y amor en el mundo, llevando un mensaje de esperanza y libertad a todos los rincones de la tierra.